Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Sin Pena, Sin Miedo. Gracias por acompañarnos. Es un gusto poderlos saludar. Mi nombre es Gabriela Gómez y hoy nos acompaña una joven altruista de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos de las niñas y niños de las juventudes. Ella colabora en la asociación civil Hoy Hoy, que se enfoca al acompañamiento a infancias que viven con VIH, un tema bastante importante para la sociedad y de conocer. Ella es Patricia, estudió la licenciatura en Pedagogía, egresada de la Universidad Meridional de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Como les decía, colabora como coordinadora comunitaria y de operaciones, área correspondiente a la intervención desde las lenguas maternas y seguimiento con las y los beneficiarios a través del modelo de acompañamiento de las organizaciones con un enfoque al modelo, a un enfoque de la identidad cultural. Actualmente ha estado implementando talleres de sensibilización con jóvenes en distintas instituciones educativas, en foros interculturales con otras organizaciones. Además, tiene una gran formación académica, pues ha recibido capacitación en el Instituto de Salud del Estado de Chiapas con el tema de emociones y VIH, capacitación para personal operativo en materia de prevención combinada que incluye PREV, personal médico y de consejería impartido por la Escuela de Salud Pública de México y un certificado de participación por The One Men Foundation, creo que sí lo pronuncio bien, México, con el programa de Mujer es Líder, edición Pueblos Originarios. Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gaby. Pues nada, agradecerte por la invitación. Estoy muy emocionada de poder compartir historias, casos, también un poquito visibilizar el tema del VIH con las y los jóvenes, que es un tema muy importante. Entonces, me siento muy emocionada de estar aquí, de poder compartir y que esta información llegue a más personas. Sí, Pati, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad te agradecemos mucho. Yo creo que el trabajo que tú realizas es bastante importante y sobre todo darlo a conocer, ¿no? Y tú eres una joven muy trabajadora, ¿no? Con lo que hemos platicado, lo que haces, muy admirable también. Y pues te felicito. Y ahorita el público va a ir conociendo un poco más del trabajo que tú realizas, Pati. Pero para ir conociendo y ir entrando un poco al tema, nos gustaría que nos platicaras cuál es el trabajo que hace Hoy Hoy. Bueno, Hoy Hoy nace justamente visibilizando las infancias que viven con VIH. La población con quienes trabajamos pues es con infancias, adolescencias y mujeres embarazadas que justamente viven con esta enfermedad, ¿no? Lo que principalmente nos identifica a nosotros como Hoy Hoy es el acompañamiento, acompañar a esta población que vive con VIH, ¿no? Pero no vayamos más de eso, porque sabemos que es un tema que no ha sido tan visibilizado y que todavía existe miedo en el tema de la información respecto al VIH-Sida, ¿no? Y un poquito es que nosotras acompañamos a esta población que son originarios de comunidad o son de comunidad. En este caso empezamos en la región Altos, empezamos a acompañar a esta población en la región Altos y un poquito pues también después de trabajar directamente con personas que viven con VIH, empezamos a trabajar también con personas indirectas que no viven con VIH, dando información respecto al tema. Perfecto. ¿Ustedes trabajan, dices, con mujeres embarazadas, con niños y niñas también? ¿O se enfocan solo con niños, niñas? Sí, ¿O también? es población niños, niñas, Ajá, adolescentes y mujeres embarazadas. perfecto. Sí. Este, ¿Cómo es el acompañamiento que ustedes brindan a esta población? Bueno, nuestro acompañamiento se basa a través de, tenemos un modelo que se lo conoce como modelo de acompañamiento que se enfoca en 4 etapas. La primera pues es la intervención, en donde nosotras identificamos a ya sea un niño, un adolescente, una mujer embarazada que vive con VIH o es diagnosticada con VIH. Muchas veces pues esta población desconoce del tema,
¿no? Y parte de esta intervención es que nosotras hacemos esta intervención desde su lengua materna, porque muchas veces como trabajamos con las comunidades, pues hay personas que no hablan o no entienden el español. Y parte de ello, bueno, nos ha pasado en muchos casos que llegan personas o mujeres y se les da un diagnóstico de VIH, pero no les explican realmente qué es vivir con VIH, ¿no? Y a través, tanto como centro de salud o el personal de salud no les explica realmente qué es el VIH y la mayoría, este es como un dato muy relevante porque las personas que hemos estado acompañando, todas sus historias o sus casos le han dicho de que tienes VIH y te vas a morir, ¿no? Entonces es algo que dices, no es eso. Por eso nuestro modelo de acompañamiento va desde la primera etapa, desde la intervención, y tratar de hacer que la información sea adecuada a través de su identidad cultural, ¿no? Desde su lengua, sí. Desde su lengua, porque muchas veces justamente nos decían y nos compartía una compañera que la lengua materna pues no se traduce, ¿no? Se interpreta con la información en español. Entonces, ¿cómo tú interpretas una información respecto al VIH, ¿no? Entonces, parte de ello pues hacemos eso, la canalización, la intervención desde la lengua materna, ya sea Tzeltal o Tzotzil, explicamos todo qué es el VIH. Trabajamos de una manera individual, primero con la persona diagnosticada y después se trabaja con la familia o con el núcleo familiar. Primero hacemos que la confianza de esa persona podamos nosotras intervenir con la familia, con los tíos, con los primos. En el caso de los niños, niñas, trabajamos aparte con los primos, ¿no? Porque mayormente los niños diagnosticados con VIH pues son huérfanos de papá y mamá a causa del SIDA, ¿no? Entonces los que se quedan a cargo son los abuelos y muchas veces el desconocimiento de qué es el VIH pues hace que este niño sea excluido dentro del núcleo familiar. Y uno de los casos es de que, no sé si puedo contar una historia. Sí, por supuesto, cuéntalo. Sí, cuando hacemos una primera intervención normalmente se hace en las oficinas de Hoy Hoy o en la comunidad de la persona diagnosticada. Todo esto se hace de manera confidencial, respetando el derecho de la integridad del menor o del adolescente o de la mujer. Cuando nosotros hacemos las visitas comunitarias, normalmente hacemos la primera intervención y en su lengua materna. Y esta es una historia que nos gusta mucho contar porque creo que nos ha impactado también como nosotras, como las que trabajan y el equipo de Hoy Hoy. Ese día pues nos fuimos a comunidad, parte de la región Altos, hicimos una visita y íbamos a hacer una intervención con los abuelos de un niño de 5 años. Cuando nosotras llegamos, pues nos dimos cuenta que el niño no estaba jugando con los primos, incluso tenía sus platos aparte, dormía aparte, ¿no? Como todo era excluido por parte, ¿no? Porque los abuelos, los tíos tenían la idea de que pues el VIH se podría contagiar de manera directa con solo abrazar a la persona, con solo hablar, jugar, platicar con esta persona, incluso la compartición de platos, ¿no? Esa era la idea de los abuelos y de los tíos. Entonces nos dimos cuenta que este niño estaba en total aislamiento con la familia y no había ninguna integración. Y cuando nosotros empezamos a platicar qué era lo que hacíamos, qué acompañábamos, como todo lo que hacía la organización, y hacemos la intervención respecto al VIH. Empezamos a explicar qué es el VIH, que el VIH y SIDA no son lo mismo, ¿no? Las formas de transmisión, cómo no se transmite y todo eso. Cuando llegamos al punto de cómo no se transmite, es ahí donde los abuelitos se voltean a ver, ¿no? Entre ellos y se quedan así impactados y nos dicen, es que yo no sabía que podía abrazar a mi nieto, ¿no? Después, pues es un niño de 5 años y de 5 años nunca había recibido un abrazo de los abuelos, ¿no? Sí. Y sí nos impactó mucho y ahí nos dimos cuenta que
estas intervenciones son muy importantes para la integración del niño, no solo con los cuidadores, sino también con el núcleo familiar, ¿no? Sí, tú hablas de esto y la verdad también es bastante impactante para mí y creo que para todo el público que lo escucha, ¿no? Porque creo que de alguna forma el VIH es conocido, eh, pero no tanto como deseamos, ¿no? Es un tema que sí es conocido, que causa mucho miedo a la población, pero no tenemos la información adecuada, ¿no? Y sobre todo a las personas de los pueblos originarios, ¿no? De las comunidades, porque no hay mucha información en lengua del VIH. Es una necesidad social que sí se ve, y sobre todo con estas historias o esta historia que tú nos compartes, que sí es muy importante compartir, ¿no? De cómo es este proceso y quizás para las personas de ciudad, pues sabemos cómo es, ¿no? El contagiarte para muchos, pero en la comunidad no, ¿no? Y Exacto. creo que lo que ustedes hacen es bastante importante, sobre todo en la parte de difusión, que la gente conozca de que sí existe esta necesidad, de que existe la enfermedad y los afectados más vulnerables son los niños, las niñas, ¿no? De cómo ellos sin conocer, sin saber, sufren esta discriminación y sobre todo con su familia, ¿no? Y qué bonito que están haciendo estas intervenciones. Em, y cómo lo puedas enfrentar. Tú la vez pasada Claro. platicábamos, si te acuerdas, no sé si nos podrías compartir también, que es una historia que también me impactó bastante, de una niña que su mamá también tiene como ese rechazo, ¿no? Algo así de por tener VIH. Sí, pues son muchos casos, son muchas historias, pero también como personas nos impacta mucho cómo es realmente la vida de una persona que vive con VIH, ¿no? Porque lo que tú decías, la desinformación Ujú. es la que obstaculiza un poquito como la visibilización del tema y el miedo y el rechazo a recibir información adecuada, ¿no? Y hemos visto también que tú dices el de la lengua materna, dar información desde la lengua materna y desde el respeto de la identidad. Creo que es algo como muy satisfactorio y no se está haciendo, ¿no? Quizás son muy pocas las personas que lo están realizando, pero necesitamos sumarnos más a ello, ¿no? Sí, sobre todo en esa parte, ¿no? De sumarnos a difundir el trabajo. Sí, Ujú. totalmente. Sí, bueno, esta historia igual pasa, ¿no? Es en la región Altos, es una mujer, madre soltera, adolescente, apenas tenía 20 años cuando la conocimos. Ella la identifican justamente la diagnostican ya en fase SIDA. Mm, Bueno, voy a explicar un poquito que pues el VIH y SIDA no son lo mismo, ¿no? sí. El VIH es el virus, que es la fase 1, ¿no? De cuando hay una transmisión de por medio, y el SIDA pues ya es la fase 2 o la etapa terminal, ¿no? Que empiezan las enfermedades oportunistas, ¿no? Por eso muchas personas desconocen que viven con VIH si no hay una detección oportuna. Entonces, pues esta mujer adolescente estaba embarazada, se encuentra en la novena, no, en la octavo mes de gestación. Y esto se identifica porque ella también sufría violencia por parte de su esposo, ¿no? Se le hacen todos los estudios y salió reactiva a VIH, ¿no? Pero ella estaba en fase SIDA, ¿no? Entonces, lo que se hace, pues se interviene, se le otorga el tratamiento antirretroviral. Sabemos que el VIH no tiene cura, pero existe un tratamiento que puede como dormir el virus, por decirlo así, Ujú. y eso hace que las personas con VIH pues puedan vivir una vida normal, ¿no? Entonces, cuando ella entra en tratamiento antirretroviral, pues ya tenía otra bebé de 2 años, ¿no? De 2 años, y se hace el diagnóstico y nosotras nos dan el diagnóstico de que la niña pues era VIH positivo, ¿no? Pero la mamá no sabía. Entonces, cuando vamos y visitamos a la adolescente, vamos a su casa, hacemos la intervención. Nuestro trabajo era comentarle y decirle pues que la niña también vivía con VIH, ¿no?
que no solo es ella. Y cuando hacemos la intervención, ella lo entendió de una manera como bien, por decirlo así. Estuvimos trabajando con ella como 4 o 5 meses en donde acudía a sus citas médicas, como que hacía caso a lo que pues le decíamos, ¿no? Pero también empezamos a identificar que la niña de 2 años em, pues empieza a tener un desarrollo muy lento, ¿no? En la parte psicomotor, tenía 2 años y parecía una bebé de 1 año, ¿no? Ujú. Y todavía no desarrollaba un lenguaje, ya no gateaba, todo el tiempo se la pasaba sentada. Entonces era como de, es una niña que está teniendo un desarrollo muy lento, pero no sabíamos el por qué. Cuando hacemos otra visita, es cuando nos dimos cuenta que la niña estaba en malas condiciones, así en mala higiene, donde tú dices, ¿dónde está la responsabilidad de la mamá? Ujú. ¿No? Y como te decía, ella estaba embarazada de su segunda bebé. Entonces, cuando la bebé nace, le da más prioridad a la recién nacida que a la de 2 años. ¿Por qué? Porque cuando la encontramos embarazada pudimos evitar que su segundo bebé naciera con VIH. Ujú. Entonces la hermanita de la niña de 2 años pues nace libre de VIH. Ella no es diagnosticada con VIH, pero la de 2 años sí, ¿no? Y es ahí donde empezamos a ver la responsabilidad directa de la mamá, en donde muchas veces le decíamos, ¿por qué tienes a tu niña de 2 años así muy mal? No está bañada, está toda sucia, comida tierra, ¿no? Ujú. Entonces estaba ahí como abandonada, Sí, sí. literalmente. Y la otra niña no. La otra niña no, ella la tenía bien bañada, bien peinada, hasta que llegamos en un punto de una conversación así profunda con ella de qué es lo que está pasando. Y me dice, no, pues es que pues por culpa de ella tengo VIH, por culpa de ella, pues no sé, tengo que ir toda la semana a las citas médicas porque se enferma muy seguido, yo no tengo dinero, yo no sé, como ponía muchos Ujú. pretextos y decías como de, ¿por qué le estás echando la culpa a la niña? ¿No? Ella ni siquiera sabe que vive con VIH aún, Ujú. porque es una niña de 2 años, desconoce Sí. qué es lo que está pasando. Y la mamá, pues, había un rechazo así muy, muy mala, hasta que dijimos, bueno, esta niña está siendo violentada, ¿no? Sí. Porque incluso la mamá se negaba a venir a las citas médicas de la niña porque usaba pretextos de que, pues, que lo vea ella porque es su culpa, ¿no? Qué Entonces, fuerte. Sí. la magnitud de la responsabilidad también de las mamás y echarle la culpa a una bebé de que tú vivas con VIH, pues eso no es algo que dices, esto no puede estar pasando, Sí, ¿no? la ignorancia tan grande que puede pasar, ¿no? Imagínate. Sí, Sí, son esas historias que uno se pone a pensar que falta mucho trabajo, ¿no? O sea, creo que es lo que te decía, hay mucho trabajo detrás y el reconocer también el trabajo que tú haces con estas intervenciones es muy admirable, porque sobre todo las historias, eh, quizás la impotencia que puedas sentir, ¿no? En estas historias, o cómo los infantes pueden llegar a ser discriminados de tal magnitud en el que, bueno, ¿cómo hago, no? ¿Qué hago yo? Entonces yo creo claro. que son historias bastante fuertes, que socialmente también hay que tener una intervención, ¿no? Que no podemos cerrar los ojos y decir, bueno, no está pasando porque realmente está pasando, ¿no? Y el VIH siento que es una enfermedad que se puede prevenir con la información. Tú has hecho ese trabajo como tú lo mencionabas y lo mencionaba al principio, con otras organizaciones, siguiendo a foros, siguiendo a mesas de trabajo. Te he visto en estos trabajos, he visto el esfuerzo que tú haces también con tu equipo de platicar con los jóvenes y yo creo que también es importante y muy abierto a la invitación a que los jóvenes
también se informen sobre esta enfermedad. Y tú ya nos platicabas un poquito de cómo es, ¿no? Y sabemos bien de que no es lo mismo el VIH y el SIDA también. Pero supongamos, y es la situación de que pues una persona lo tiene. Claro, el miedo está, ¿no? O sea, la prevención siempre va a ser utilizar el condón. Sí o sí, esa es la Exacto. única forma de prevenir el VIH. Y pues al final es una enfermedad que está a la orden del día, donde sea. Pero supongamos que hay un joven que nos está escuchando, que tenga miedo o que tenga el VIH o sospeche. O sea, ¿qué proceso puede hacer la persona que sospecha esta parte? Bueno, en primera, pues justamente tienes que estar informado, ¿no? Porque muchas veces cuando no estás informado de qué es realmente lo que está pasando, pues entras como en esa ignorancia de, bueno, pues voy a un laboratorio a que me hagan estudios o voy a un centro de salud, ¿no? Y es interesante porque también no ha habido como esta vinculación directa con quién podría acudir una persona que Ujú, tiene estos, es lo que te decía, como sí. esta idea, ¿no? Ujú. Porque no hemos visto ni siquiera campañas, flyers que diga, si quieres hacerte, no sé, unos estudios de VIH, acudes a tal, tal, tal. No se ha visto, Exacto, ¿no? no, No se ha no, visto. yo me imagino que alguien que sospecha, y yo me pongo en el lugar de alguien, o que ya sé que tengo VIH, es de, ¿qué hago? O sea, ¿dónde Claro. acudo? Creo que esa parte de organizaciones, o yo creo que desde la misma Secretaría de Salud quizás, o desde los hospitales, no hay esa difusión de acude aquí, o sea, como que eso falta Exacto. mucho. Sí, 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 falta mucho, pero podríamos decir de que, bueno, Hoy Hoy es la única organización en Chiapas, ¿no? Que trabaja con infancias que viven con VIH. No hay otra organización que acompaña a esta población. Y también como este tipo de invitaciones en la participación de los foros, nos damos también la visibilidad de dónde también ellos podrían acudir, de que existe una organización que los puede acompañar, que le puede dar intervención, información, incluso canalizarlos en un lugar correcto en donde Ujú. podrían recibir como este acompañamiento, ¿no? Porque muchas veces las personas que saben o conocen que viven con VIH, pues existe el miedo de que no lo voy a decir porque pues yo sé que me van a rechazar mis papás, mis amigos, la comunidad, ¿no? Muchas Ujú. veces pasa eso, pero creo que las y los jóvenes que nos están escuchando pueden contar directamente con la organización Hoy Hoy, que también nosotras acompañamos a todo tipo de población, ¿no? Para esas personas que sienten miedo, porque nos han comentado de que una persona con diagnóstico VIH va al centro de salud, pero al final sufre discriminación, ¿no? Porque muchas veces son señalados directamente en el centro de salud y creo que Hoy Hoy tiene un espacio en donde pueden ser escuchados, tenemos un área de psicología en donde también él puede como sentirse seguro, ¿no? Entonces creo que no hay como esta vinculación o esta información dónde podrían acudir, pero sí está la organización que los puede acompañar y los puede guiar hacia un camino correcto y adecuado. Y más que nada, si es una persona que ya vive con VIH y no lo quiere decir, pues que recuerde que vivir con VIH no es una sentencia de muerte, Ujú. sino que puedes vivir como una persona normal y que puedes acceder al tratamiento antirretroviral, ¿no? Sí, que es muy importante el tener en cuenta de que, pues, obviamente ha avanzado mucho, ¿no?, la medicina con este tema, y que también socialmente, y esa es como la invitación que hacemos, ¿no?, de que vayamos como cambiando este pensamiento de la discriminación, de que si estás con alguien que tiene VIH te va a contagiar. Yo siempre, invito a la gente que, pues, se ponga en el lugar de la persona, porque también, ¿no?, pues, no estamos exentos a que nos pueda suceder, ¿no? Yo creo que
todos podemos estar en una situación así y no nos gustaría que nos trataran de esa forma, ¿no? Y yo creo que también es importante ser empático con la gente que tenga la enfermedad y pues sí, que es al final una enfermedad, ¿no? Independientemente cómo haya sido, porque hay infantes o personas que ya nacieron con la enfermedad, como el ejemplo de estos niños, que no tuvieron la culpa, pero ya nacieron con la enfermedad, y no, y el rechazo social es bastante fuerte. Sobre todo en la parte de las comunidades, creo, ¿no? Como que todavía falta mucho trabajo ahí, ¿no? Sí, porque, o sea, no me imagino el, como el estrés que pueda llegar a tener un joven o una joven con esa enfermedad, ¿no? Claro. Y yo creo que pues sí, es esa invitación también a que a que reflexionemos sobre este tema y decir que se puede prevenir, ¿no? Que es muy importante para las juventudes que lo prevengan desde el uso del condón, ¿no? Que es muy importante, desde la información, como tú decías. Y pues si alguien ya lo tiene, pues también tener conciencia que sí, puede vivir normal. Pero, Pati, en este proceso del trabajo que tú has tenido, ¿cuáles son los retos con los que ustedes se enfrentan? Pues creo que uno de los retos que nos hemos enfrentado, pues es pelearnos con todo mundo. Pelearnos con todo mundo, me refiero a que más con Secretaría de Salud y los centros de salud. Muchas veces, bueno, con todos los niños que acompañamos, parte de este acompañamiento que hacemos es que hacemos las visitas comunitarias y también acompañamos en el centro de salud. Esto para vigilar que ellos reciban una atención integral. Pero cuando nosotros empezamos a hacer estos acompañamientos en el centro de salud del niño para que puedan recibir tratamiento, nos dimos cuenta que los médicos, las personas, no los querían tocar. Y solo era, bueno, pues te reviso tu peso, talla y esta es tu receta. ¿Tienes síntomas? No, bueno, aquí está tu receta y regresas en 2 meses. Entonces dices, ¿dónde quedó la atención integral? ¿No? Sí. Le preguntaste al niño si hace una semana se enfermó, le preguntaste al niño si está comiendo bien, o le preguntaste al niño cuál era como su actividad diaria, ¿no? Cómo le está yendo con el tratamiento. Y siempre ha sido nuestra pelea con Secretaría de Salud, ¿no? De que las y los niños reciban una atención integral. Yo no digo que todo el centro de salud, ni los hospitales, ni nada, pero sí hay momentos en que nos ha tocado, en que no quieren atender a los niños, ¿no? Y muchas veces también pasa de que pues son niños, niñas, mujeres de comunidad que tienen que viajar 2, 3 horas de su comunidad para llegar a San Cristóbal y que les dan un horario de citas y los terminan atendiendo, no sé, los citan a las 8 o 9 de la mañana y los terminan atendiendo a las 10, 11, 12 de la tarde, ¿no? Entonces, ese también es algo que hemos estado también batallando ahí y hemos empujado mucho con Secretaría de Salud para que el tema, que ellos sean como conscientes de esta población con quienes se está trabajando, ¿no? No es lo mismo una persona de ciudad que puede llegar en el hospital en 15, 20 minutos a una persona de comunidad de 2 horas a 3 horas, ¿no? Sí, un dato importante que estaba leyendo en la página de Hoy Hoy era de que también es muy difícil para las personas, ¿no? Que lo que tú decías, el tiempo y el dinero que puedan invertir. Exacto. O sea, porque es mucho dinero lo que ellos invierten, el venir a San Cristóbal, el tener este acceso y todavía que no los atiendan bien. O sea, yo creo que pues muchas veces yo creo que por eso dicen, pues ya no voy, porque no me atienden bien, ¿no? Ese es lo malo, ¿no? También del esfuerzo que hacen las personas, del gasto que hacen las personas de venir desde su comunidad para acá, la alimentación, o que se tengan que quedar y recibir una mala atención. Exactamente. ¿No? Sí. Yo creo que qué bueno que lo dices y lo mencionas porque también es una denuncia y no creo que creo que todos tenemos ese punto. Yo creo que es algo que Secretaría de Salud, los médicos
y las enfermeras tienen que estar conscientes de que pues al final están tratando con personas que sienten, que se esfuerzan, que se esmeran, que a pesar de que pues hacen un gran esfuerzo también se sienten mal, ¿no? Ser empático con Exacto. eso. Yo creo que sí falta mucho. Pues sí, Pati, yo creo que hay mucha información que faltaría. Está muy interesante lo que tú nos platicas y yo creo que pues tendríamos que platicar y tener otro episodio para Sí. poder platicar muchas otras cosas que el tiempo se nos pasa volando. Claro. Pero Pati, antes de ir cerrando, yo te invito a que nos acompañes otro día para poder seguir Claro que platicando sí, sobre estos seguir temas porque creo platicando. que es bastante importante e interesante. Pero para Ujú. ir cerrando, me gustaría que le dieras un consejo o alguna reflexión a los jóvenes que nos escuchan. Bueno, una reflexión para las y los jóvenes que nos escuchan es que pues no tengan miedo de decir lo que ellos piensan, lo que sienten y que también ellos son la nueva generación para hacer un cambio a esto, ¿no? Porque muchas personas que viven con VIH, pues sabemos que sufren discriminación y nosotros como jóvenes, pues nosotros tenemos que dar ese ejemplo de que no podemos excluir a la persona que vive con VIH, el hecho de que tenga como esa condición, ¿no? Que ellos se informen, que conozcan las organizaciones que trabajan justamente el tema de los derechos sexuales y que hay personas que quieren acompañar a estos jóvenes, ¿no? Y que ellos también puedan aportar su granito, que ellos puedan participar también en estos temas, ¿no? Si hay un joven adolescente que le gustaría conocer más de este tema, pues está también la información directa con las organizaciones o directamente con Hoy Hoy y poder replicar. Siempre decimos, podemos empezar desde lo individual a lo colectivo y ellos también, si tienen un grupito de que quieran conocer el tema, pues podemos empezar desde ahí, ¿no? Empezar de uno mismo, desde lo individual hasta lo colectivo. Perfecto. Muchísimas gracias, Pati. Pues antes de irnos, de ir cerrando, pues nos puedes dar las redes sociales de la organización para que, pues, si hay algún joven que le interese, pues los busque. Sí, nosotras aparecemos en Facebook como Hoy Hoy. Igual es un logo de color amarillo y azulito. Ujú. Y en Instagram aparecemos como Hoy Hoy México. Y pues esas son como las dos redes que nosotros manejamos. Igual tenemos nuestro correo electrónico que es hoyhoy.comunidad@gmail.com. Igual ahí nos pueden escribir o nos pueden escribir directamente en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Perfecto, muchísimas gracias, Pati. Pues No, te a ti. agradecemos muchísimo el que hayas aceptado la invitación y el que nos hayas platicado estas cosas. Y vuelvo a decirte, estás cordialmente invitada para seguir platicando en otro episodio y pues ampliar un poquito más acerca de este tema. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y estamos ahí dando información adecuada para las y los jóvenes. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya nos despedimos. También las y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Sin Pena, Sin Miedo en Facebook, Instagram y TikTok. Si tienen alguna duda, pueden ver todos nuestros videos que hablamos sobre derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, adolescencias, entre otros temas. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Pati. Hasta luego. Gracias, adiós.